Hoy conversamos con V.R. Cuevas, el autor del Legado del Odio, cuento de terror que podéis escuchar en Vivir del Cuento. Hablamos de poetas malditos, de libros malditos, de Lovecraft, del terror cósmico, de los temas que hoy nos aterrorizan. Soy Robert Sendra y os doy la bienvenida a Vivir del Cuento. Vivir del Cuento, el podcast de las historias que van contigo. ¿Cuándo supiste que querías ser escritor? Pues en realidad yo no quería ser escritor, yo lo que quería era escribir con 14, 15, 16 años y no fue hasta que era adulto que dije, tengo un montón de cosas aquí escritas, sobre todo poesía, voy a intentar editar. Entonces, como los escritores son los que publican y editan, pues hasta los 30 y tantos no supe que quise ser escritor. ¿Qué querrías ser de mayor aparte de escritor? Pues mira, futbolista, es muy típico, pero futbolista. No se me daba mal y me encantaba jugar al fútbol, futbolista. ¿Cuál es tu principal manía a la hora de escribir? Pues mira, la verdad es que tengo muchas manías y tocs, pero justo para escribir, lo de siempre, estar en silencio y que no me molesten y ponerme ante el ordenador. Pero no tengo ninguna manía extraña. ¿Qué personaje real o de ficción te gustaría ser por un día? Pues mira, uno de mis ídolos es Jim Morrison. Me gustaría ser por un día Jim Morrison y saber lo que se siente o lo que hay dentro de esa cabeza. ¿Qué cuento o novela recomendarías a un amigo para que se enamorara de la literatura? Pues yo creo que Rebeldes, de Susan Eloise Hinton, que hizo una película también, hay una película también. Y lo recomendaría porque fue, yo creo, el libro que me hizo enamorarme de la literatura. ¿Qué refrán te parece más útil para aplicar en tu día a día? El tiempo es oro. Pues porque con 2 niños y trabajo y tal, poco tiempo queda y el poco tiempo que se tiene hay que disfrutarlo. ¿Dónde se te ocurren las mejores ideas para escribir? Pues bueno, como a todo el mundo, pues a veces en el baño, conduciendo, pero sí he tenido algunas ideas en sueños. De repente tengo una idea en un sueño y me quiero despertar, a veces me despierto y me acuerdo, y a veces me despierto y no me acuerdo y sé que tengo una buena idea. ¿Cómo vives del cuento? Pues hombre, vivir del cuento no vivo. Vivo de mi trabajo, pero los ratos que saco en el autobús o por las noches, pues es cuando me pongo a escribir y intentar escribir cosas chulas. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar contigo otra vez. Yo también, y de que podamos hablar ahora pues de forma más pausada y conocernos mejor. Me comentabas que un refrán que tienes muy en cuenta es que el tiempo es oro porque tienes tu trabajo, tienes tu familia. Es difícil, ¿no? Ser escritor y aparte todas las otras obligaciones que tenemos. No, es totalmente, no imposible, pero es una utopía. Es una utopía. Si tienes trabajo, tienes familia, pues eso, lo tomas como hobby y sí, bueno, si tienes la suerte de poder autoeditarte y que unas cuantas personas te lean, pues bienvenido sea. ¿Y cómo lo haces para arañar minutos y tiempo para ir avanzando en tus proyectos? Pues ya te digo, mucho en el bus porque voy a trabajar en autobús, vivo en San Lorenzo de Escorial y trabajo en Madrid capital. Entonces son muchas horas de buses y ahí es cuando voy tomando notas, escribiendo en el ordenador o en el móvil, pequeñas cosas y luego por las noches, cuando ya todo el mundo duerme, pues me quito horas de sueño y me pongo a escribir. O sea, eres animal nocturno pero por obligación, ¿no? Casi. Sí, bueno, cuando he tenido varios trabajos, ¿no? Y ha habido trabajos que me ha permitido poder trasnochar
sin al día siguiente notarlo, ¿no? Porque ahora sí que madrugo mucho, pero he tenido trabajos en los que o entraba por la tarde o tal, y si podía aprovechar las noches, bien, bien, y es cuando más me gusta escribir por las noches. Pero ahora sí, es por obligación, o escribo por la o no escribo. El otro día, Víctor, nos presentaste El legado del odio, que es uno de tus relatos más recientes, creo que es de 2021. Es un relato que habla de las obsesiones, ¿no? También, y de cómo nos pueden arrastrar a una espiral, eso, de odio, de amargura, de destrucción y autodestrucción, ¿no? Eh, Cuéntame, que la psicología en este relato es muy importante, ¿no? La psicología del personaje y lo que representa ese libro. Cuéntame qué hay detrás de todo esto. Bueno, detrás de todo esto, como supongo que en casi todos los escritores, estoy yo, ¿no? O sea, no es ni mucho menos algo autobiográfico, ¿Me pero... tranquiliza eso? ¿Eh? Me tranquiliza. Pero bueno, sí, todas las obsesiones de una persona, bueno, que como cualquier escritor, pues que leo bastante, me gusta mucho la literatura de terror o los thrillers, y quería plasmar algo muy simple, ¿no? Pues una persona normal de andar por casa, que le gusta, bueno, el nu metal, bueno, le gusta la música hardcore y tal, pero es un chaval normal, que tampoco leen y tal, pero por una casualidad se encuentra con un libro. Y pues eso, como antes te he dicho en la entrevista lo de Rebeldes, que fue lo que me hizo enamorarme de la literatura, porque llegó en el momento exacto, digo yo, pues a ese chaval le llega en el momento exacto ese libro, que lo que en un principio parece que va a generar es odio. Entonces quería tratar la evolución de ese personaje en apenas unas horas, un par de días y tal. Pero por otro lado, y sin hacer mucho más spoiler, también me gusta el misticismo que le doy al libro en cuestión, ¿no? Que puede que sea un libro normal o no. Entonces, ese juego entre la realidad o ficción o la fantasía, pues quería ahí plasmarlo. Me parecía un juego divertido. Ujú. ¿Y crees que el odio está en el libro o está en el personaje y el libro al final es un espejo? Pues muy buena pregunta. Yo creo que el odio está en los dos. Ujú. Eh, creo sinceramente que a cualquier persona que coja ese libro le va a generar lo que ese libro quiere que genere. Ujú. Pero el protagonista está en un punto de su vida que es mucho más fácil que se lo genere. No sé si me Ujú. explico. Sí, 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 perfectamente, sí. ¿Tú crees que los libros pueden ser peligrosos? Depende de cuándo lleguen a nosotros o del contenido que tengan. Totalmente, yo creo que sí. O sea, no creo que un libro sea el culpable de, pero sí puede ayudar a, ¿no? O sea, cada persona tiene su psicología, sus problemas, pero un libro le puede hacer cambiar de opinión. O sea, no te estoy hablando de, a lo mejor, de novelas o tal, pero de libros de ensayos, pues eso, que te pueden confundir bastante, pues sí Ujú. pueden cambiarte tu manera de pensar. Al igual Ujú. que, ¿sabes? Igual que una película te puede hacer cambiar, yo creo que no, pero ver documentales o cosas que, pues eso, sobre ideas políticas, sobre religión, pues sí te puede hacer un clic en la cabeza. Sobre todo Sí, de gente hecho. más vulnerable, por así decirlo, psicológicamente. Ujú. Claro, sí, de hecho hay toda una industria, ¿no? De las famosas fake news, ¿no? Que al final son contenidos, no son en un libro, son en redes sociales, pero al final hay toda una industria y un sector que se dedica a manipular a través de lo que leemos y lo que vemos. Es decir, Exacto. que hay mucho poder en las palabras y mucho poder que se puede utilizar para el mal, ¿no? También, al final. Exacto, exacto. O sea, lo que tú dices, las fake news, lo único que hacen es posicionarte. O estás con los rojos, estás con los negros. Ujú. O eres del Madrid o eres del Barça. Pues eso, la dualidad. Entonces, Ujú. las fake news son muy, muy peligrosas, sí, señor. Ujú.
No sé si el libro que aparece en tu cuento tiene algo que ver con el famoso Necronomicon de Necronomicon. Lovecraft. Necronomicon. Necronomicon, ¿tiene algo que ver con eso? No tiene que ver porque, bueno, el Necronomicon es un libro de conjuros, Ujú, básicamente, un libro ficticio de conjuros, ujú, ¿vale? Que se lo inventó Lovecraft con un seudónimo, hizo un libro de conjuros que a su vez aparece en muchos relatos suyos y luego, pues, como se ha hecho tan famoso, pues aparecen muchas pelis y tal, pero bueno, es un libro de conjuros. Este libro, nada que ver, pero, o sea, tiene que ver en el sentido de que es un libro importante dentro de mi literatura. claro. Se llama El legado del odio. Ujú. Am, Tú comentas en algún sitio he leído, ¿no? Que Baudelaire, Lovecraft y Jim Morrison te introdujeron en el mundo de las letras. ¿Qué te Sí. aportó cada uno y tienen alguna cosa que ver unos y otros? Bueno, a mí me gusta llamar literatura maldita. No sé, yo empecé a leerlos, bueno, muy joven. Yo creo que cuando hay que empezar a leer estas cosas, con 14, 15 años, ¿no? En plena adolescencia, Ujú, y de repente leer y escuchar un tipo de música que te explotaba la cabeza. No sé, a mí sí, ¿sabes? Baudelaire con sus flores del mal, fue lo que me hizo que escribiese poesía. ajá. Porque yo pensaba que la poesía era, pues mucho más blanca, bueno, lo que te hacían estudiar en el cole y tal, y me parecía un rollo. Pero, claro, de repente lees a Baudelaire, lees las letras de Jim Morrison y luego escuchas la música. Y luego, claro, cuando empecé a leer a Lovecraft, no es barroco la palabra, pero todo tan descrito de esa manera tan cósmica, tan absorbente, con tantos adjetivos que a la gente le cansa. A mí me flipa. Y descubrir eso, pues que los fantasmas no dan miedo, que da miedo son seres que ni te puedes ni imaginar. Ujú. Entonces, toda esa coctelera con 14, 15 años, pues me hizo empezar a escribir lo que tenía yo dentro, que empezaron siendo pues típicas poesías o, pues pensamientos, o ensayos, por así decirlo, ¿no? 3 folios de típico adolescente que todo le va mal, pero bueno. Pues luego se va a mi hermana ya que decía, tú estás tumbado, déjale. Y literatura maldita, ¿por qué? ¿Qué ingredientes dirías que tiene esta literatura para que la podamos considerar maldita? Aparte de lo que me has comentado, ¿no? De seres sobrenaturales que no te puedes ni imaginar. ¿Qué Bueno, más? pues sí, o sea, Lovecraft no es que sea maldito, ¿no? Son eso, Baudelaire, Jim Morrison o Rimbaud, que es otro poeta francés, pues para ser maldito tienes que escribir sobre obsesiones, sobre cosas que no escriben los demás porque son tabús, Ujú, ¿no? El sexo, las drogas, son políticamente incorrectos. Entonces ujú, los tachaban de poetas malditos. Luego también morían jóvenes. Bueno, Baudelaire creo que no murió tan joven, pero Rimbaud, que yo creo que es el poeta maldito por excelencia, después de Baudelaire, murió con 19 años, si no me equivoco, por ahí. wow. Claro, también dicen que no puede ser poeta con más de 20 años, ¿no? Porque la auténtica rabia o la poesía pura hasta los 20, luego ya todo demás es reproducir lo que has vivido, lo que has vivido en esos Wow. años. Wow, ¿estás de acuerdo con eso? Sí, la verdad es que sí. Y eso Sí. yo he escrito poesía casi con 40, pero sí, pero pensando en los sentimientos que tenía a esa edad. Ujú, me entiendo, sí. Ahora mismo soy muy aburrido, soy padre de familia, voy a trabajar, curro 8 horas, Ya. poca poesía maldita puedo sacar de mi día a día. Claro, tienes que remitirte entonces a lo Ujú, que sí, sentiste a los entonces. desamores, a las juergas. Ujú. Me gustaría hablar de Lovecraft, ¿no? Que claramente es un referente para ti. Se Total. demuestra claramente en tu libro de La tumba de Lovecraft, que es Ujú, una novela corta que yo me la he leído hace nada y me ha gustado mucho porque me ha introducido en el mundo de Lovecraft sin yo conocer prácticamente nada y he notado que había muchos referentes que aunque se me escapaban, pues que remitían a esa mitología o ese ecosistema Lovecraft y me ha gustado mucho.
No sé Gracias. si es factible que nos hagas una brevísima introducción de lo que es este universo Lovecraftiano. ¿Pero en el libro o en general? En general, sí. Uf, es que una breve introducción de Lovecraft me puedo tirar horas. Pero nada, Lovecraft simplemente es el precursor de todo el horror que hay hoy en día, ¿vale? Porque hasta que apareció Lovecraft, el terror eran casas encantadas, ¿no? O fantasmas pululando por ahí. Entonces llegó Ujú. un tío cerrado de ahí de Providence que empezaba a escribir sobre cosas que nadie podía ni imaginarse. ¿Vale? El terror ya no estaba en un sitio concreto, sino que venía de las profundidades o venía de otras galaxias. Y bueno, pues eso fue totalmente incomprendido y no vendió nada, no vendió nada, no vendió nada en vida. Pero creó una cosmología, que creó unas deidades gigantescas en tamaño y en número, y creó el Necronomicon, que es eso, que son todos los conjuros para llamar a los dioses externos, los profundos. Ha hecho una mitología que casi 2 siglos después, pues lo seguimos viendo en directores de cine como John Carpenter, por ejemplo, o en grupos de música como Metallica, que tienen una canción que se llama Call of Cthulhu, ¿sabes? La llamada de Cthulhu, como uno de los relatos. Entonces, es uno de los escritores, pues yo creo que más importantes del género de terror. Mucho más Ujú. que Stephen King, que es más moderno, pero Stephen King se basa en Lovecraft también, sin lugar a dudas. Ujú. Y en esta novela corta que hemos comentado, ¿no? La tumba de Lovecraft, em, trata sobre, bueno, el protagonista es un apasionado también sobre Lovecraft y quiere visitar la tumba, ¿no? de su escritor favorito, ¿no? Y entonces, para llegar al cementerio y para llegar a la tumba, va conociendo una serie de personas y estas personas nos van dando pinceladas, ¿no? de lo que es Lovecraft, con un final bastante sorprendente. Eh, y al parecer, el protagonista reflexiona diciendo, wow, en esta ciudad no se le da ningún tipo de importancia a quien fue su hijo más pródigo, ¿no? Exacto. Pero descubrimos en realidad que no, que sí que hay bastante culto a Lovecraft. Em, esta, Tú comentabas ahora, ¿no? Que su figura está muy presente aún en cine, en literatura, por tanto, podemos decir que Arte Lovecraft es más también. actual que nunca, ¿no? En realidad. Sí, sí. Sí, yo, bueno, como apunte decir que la tumba de Lovecraft lo escribí porque yo estuve viviendo 2 años en Estados Unidos, en Boston, y Ah, ese vale. viaje del relato lo hice yo. Una mañana me Wow. levanté y me fui a visitar el cementerio y la tumba de Lovecraft. Entonces, el itinerario es real, todo lo demás, lógicamente no, pero sí es cierto eso que sentí que no había nada de Lovecraft en su ciudad natal, y luego la tumba era una lápida pequeñita en el suelo, ¿sabes? Tenía un monumento grande, pero era del abuelo de Lovecraft, pero él tenía una lápida pequeñita. Ajá. Y, y no sé qué me habías preguntado, perdón, se me ha ido. No, no, simplemente reforzar lo que comentabas, ¿no? Que es una. Su obra es más actual que nunca y está presente pues, en Stephen King y en muchos otros directores, escritores, ¿no? Sí, en cómic, no sé si bueno, Alan Moore, Ujú. que es famoso por los cómics de V de Vendetta, o pues tiene una trilogía que se llama Providence, que es brutal, y otros 2 cómics más. Luego, no sé si conoces a H.R. Giger, que es un artista que fue el que hizo la criatura de Alien, el xenomorfo Ujú. de Alien. Pues es un artista súper extraño que hace pinturas súper extrañas, pero totalmente Lovecraftianas. Entonces, pues lo que te digo, yo creo que a día de hoy Lovecraft está muy, 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 muy vivo. Además, Ujú. Guillermo del Toro, el director de cine, lleva años queriendo adaptar Las montañas de la locura, que es una de las obras también más famosas de Lovecraft. No sé si lo conseguirá. La película de Prometheus
Ridley Scott, de Alien también, es una especie de versión de la montaña de la locura, encubierta. Ahora que hablabas de Guillermo del Toro, he encontrado un artículo del País, de Gregorio Belinchón, que es muy interesante, se titula Miedos de hoy, que reflexiona un poquito sobre cómo ha cambiado los temas del terror, ¿no? Y qué es lo que a día de hoy, bueno, el artículo es de 2022, entonces el año pasado, ¿no? ¿Qué nos daba miedo, ¿no? Tú comentabas, ¿no? Que antiguamente eran casas encantadas, fantasmas, con Lovecraft hubo una evolución y seguramente ahora nos da miedo también otras cosas, ¿no? Y Guillermo del Toro, en este artículo, comenta: nunca hemos estado más cerca del fin. Por lo tanto, los terrores que funcionan tienen que venir de la mano de una realidad identificable. Es decir, que lo que dice es que nuestro entorno, realmente lo que vemos en las noticias y lo que nos pasa, es terrorífico. ¿Estás de acuerdo con eso? Totalmente. Yo creo que estamos muy, muy cerca del apocalipsis. Es inspirador, ¿no? Eso, para un autor de terror. Perfecto. No sé cómo será, pero es que, bueno, yo no suelo ver mucho las noticias porque es de masocas, ¿no? Ver las noticias. Pero sí, o sea, no sé si vendrán las 7 plagas, si serán langostas, o será un meteorito, o será Toulouse saliendo de las profundidades y que nos mande a otra dimensión. Pero yo creo que hoy en día estamos muy, muy, muy al borde de que puede pasar cualquier cosa. Ya sin ponernos muy profundos, ¿no? También tema de la naturaleza, ¿no? De la ecología y tal. Estamos en como un punto de no retorno. A ver, yo ahora que soy padre de hijos, pues no sé ellos qué verán. Y teniendo en cuenta lo mal que está todo, ¿crees que en la actualidad el terror es un buen género para narrar lo que pasa? Bueno, yo creo que no solo el terror, yo creo que cualquier buen escritor dentro de su género puede narrar lo que pasa, ¿no? O sea, yo he visto películas sobre el fin del mundo muy, muy divertidas, ¿no? Sí, en Entonces, Netflix, ¿no? Una reciente. ¿cuál, perdona? La de Netflix del año pasado de Leonardo Por DiCaprio. ejemplo, sí, No mires arriba, creo que se llama. Sí, Por sí. ejemplo, pues Buenísima, sí. hay otra, y no me acuerdo el nombre, bueno, no me voy a acordar. Pero bueno, que cada uno en su género puede poner su granito de arena para decir esto se va al pedo, señores, vamos a ponerle remedio. Pero sí, pero el terror, pues hombre, le puede sacar mucha chicha, ¿no? Pues, hay muchos libros posapocalípticos o apocalípticos, ¿no? No sé. Se me ocurre La carretera, por ejemplo, o cualquiera de zombies. Sí. También en este artículo del País, la escritora Mariana Enríquez también reflexiona sobre qué nos da miedo hoy en día y dice: todos estos elementos hoy se entrelazan y se matizan en el terror con pánicos cotidianos. Me gusta este concepto de pánicos cotidianos. Y dice: miedo al aislamiento, a la tecnología, a la enfermedad, a perder la percepción de la realidad, a vivir en un simulacro, a la pérdida y a la fugacidad de la existencia. Creo que todos estos son temas muy literarios, ¿no? Claro, yo creo que, exceptuando lo que ha dicho de la tecnología y vivir una simulación, todos los demás yo creo que son de siempre, ¿no? O sea, no creo que sea de ahora. A la tecnología, por supuesto. Mira, Black Mirror, no sé si has visto la serie de Black Sí. Mirror, ¿no? Que no la conoce, pues todo el mundo tenemos miedo a la tecnología o al mal uso, ¿no? De las tecnologías. Y lo de vivir en la simulación, pues eso, a partir de Matrix, que a todos nos voló la cabeza, pues eso, hay teorías que dicen que vivimos en una simulación, quién sabe, puede ser. Pues sí, la verdad es que sí. Te quería preguntar también, ¿cuáles consideras tú que son los ingredientes para escribir terror? ¿Ingredientes de qué tipo? O sea, como... Tú como escritor, cuando quieres transmitirle a tu lector pues el mal rollete asociado al terror, ¿con qué recursos cuentas? ¿Qué elementos crees que pueden funcionar? Bueno, yo cuando escribo en general y cuando escribo terror, lo que intento ser es lo más cinematográfico posible. Porque aparte de la literatura, el cine me encanta y creo que llevo más tiempo viendo cine que leyendo. Uh -huh. Y,
Y a mí las películas siempre me han transmitido mucho. Y entonces intentar utilizar, no sé si un lenguaje, pero intentar que la gente cuando lo lea se lo esté imaginando como en una película. Yo creo que ese es el recurso que hay. Yo cuando leo algo y me lo imagino como una peli es cuando realmente entro, y yo creo que es uno de los mejores recursos. No sé si lo consigo o no, pero ese es mi recurso principal. Luego, pues, hombre, intentar recordar o no copiar, pero cosas que has leído de un autor de aquí, de allá, cómo lo ha escrito, qué es lo que, cómo lo ha transmitido, e intentar darle esa forma. Uh-huh. Ahora que acabamos de pasar Halloween, ¿nos puedes recomendar 3 libros, 4 libros en los que hayas sentido realmente terror, auténtico terror? A ver. Déjame pensar. Mira, más que un libro, voy a recomendar un autor que yo creo que es un poco desconocido, aunque aparte de escritor también es director de cine, que se llama Clive Barker, o Clive Uh-huh. Barker, que es famoso por las películas de Hellraiser. Uh-huh. No sé si la conoces. Pero pues la obra en la que está basada Hellraiser, la película, que se llama también Hellraiser, pues mira, esa sí la recomiendo. Pero vamos, de Clive Barker, cualquier libro suyo te hace pasar te hace pasar miedete. Y además es muy, muy, muy original. Y a otro libro que me haya hecho pasar miedo, no sabría decirte, hace mucho que no. Hay otro autor, ¿vale? Que se llama Thomas Ligotti, Ajá. ¿vale? Y es muy tipo Lovecraft y tiene un libro de relatos que se llama Nocturna. Ese me ha hecho pasar, no miedo, pero mal rollete. Muy bien, pues anotado, nos lo apuntamos. Ya para encarar la recta final de la entrevista, te quería preguntar sobre proyectos en que estáis trabajando desde Letras de Sangre. Una entidad que, recordemos, tú eres cofundador, si no lo tengo mal entendido, Exacto. y lo que hacéis al final es uniros entre varios autores para potenciar un poco tanto la creación como la difusión, ¿no?, de obra literaria. Uh-huh. Sí, mira, te explico brevemente lo que es Letras de Sangre, ¿vale? Y te digo en Uh-huh. dónde estamos metidos ahora. O sea, Letras de Sangre es una comunidad literaria para todo, para escritores, Bookstagrammer, que ahora está muy de moda, ¿no? Y estamos ahí en Instagram. Y aparte de darnos apoyo, ¿no? Pues tenemos muchas iniciativas. De esas iniciativas salió también el sello editorial, que hemos cambiado de nombre y se llama Letras Eternas. Y en ese sello lo que hacemos es ayudar al autopublicado a darle difusión a su obra y a que no vaya solo en este camino tan difícil del autopublicado del escritor, ¿no? Porque cuando uno se pone a escribir, dices, vale, escribo, he hecho mi mejor escritor de la vida, pero es que ahora tengo que ser relaciones públicas, tengo que saber editar, tengo que saber millones de cosas que no estaban en el guión. Entonces nosotros ahí ayudamos a la gente, nos manda sus obras y la ayudamos a maquetar, la ayudamos a subirla a Amazon y luego están en las redes sociales con nosotros y ayudamos en todo lo que podemos. Y eso es el sello. Y luego en Letras de Sangre pues tenemos proyectos de antologías, como el que hicimos de los 7 pecados. Hicimos otros que era Mitopoiesis, que era de... No, Mitopoiesis no, perdón. ¿Cómo se llama el segundo? No me acuerdo. Que era sobre mitología. Vale. Y hemos sacado otra antología solo para gente que pertenece al sello, Uh-huh. que se llama Esenciales, y ahora estamos enfrascados en hacer otra antología para la comunidad y otra antología para la gente del sello. Luego, aparte, pues dentro de la comunidad tenemos un club literario, tenemos otras cuentas de seguimiento, tenemos muchos proyectos abiertos y muy poco tiempo. Ya, total. Pero bueno, al final es la fórmula, ¿no? Porque Perdona, si no, mitogénesis. Es que Virginia me va a matar, como encima puse yo el nombre, ¿no? Pero...
Vale, lo dejaremos en las notas del programa para que no haya duda, no hay problema. La primera antología era 7 pecados, el segundo era Mitogénesis, que era sobre mitología de todo, de Europa, de Asia, tal, y había un apartado que era mitopoiesis, que son mitologías dentro de la literatura o del cine, ¿no? Por ejemplo, podías escribir sobre El Señor de los Anillos, o yo sí hice un relato sobre el universo de Lovecraft, que no podía ser de otra manera. Claro. Y luego ya sacamos el Esenciales, que era para la gente solo del sello, para los escritores solo del sello. Uh-huh. ¿Y tú en qué estás trabajando ahora, Víctor? Pues yo llevo tiempo trabajando en una obra de relatos uh-huh. Que quiero... Bueno, se va a llamar Los Nuevos Horrores Cósmicos. Vale. Y quiero hacer relatos nuevos sobre el horror cósmico, como los relatos de Lovecraft. Tengo 3-4 relatos hechos, pero no tengo tiempo para ni terminar las reformas ni hacer 25 relatos más, que es lo que hace falta. Se me pasó por la cabeza hacer una especie de antología con gente que me mandase relatos y ser yo el editor, pero también requiere mucho tiempo, sí. La gente que también que confíe en ti, porque dar un relato a alguien, toma. Entonces, creo que es un proyecto bonito, pero no saco el suficiente tiempo. Poco a poco. Sí, todo llegará, claro. Pero espero que llegue. Muy bien, ya para terminar, quien quiera saber más de ti, ¿dónde puede encontrarte en internet? Pues me puede encontrar en Instagram, vrcuevas o vrcuevas80, creo que es mi perfil. Y en pocos sitios más, la verdad. Suficiente. Suficiente, nada. En la Comunidad de Letras de Sangre soy uno de los administradores y tal, pero bueno, no en el sello, pero vamos, que como escritor, claro. En Instagram es mi única fuente de reconocimiento. Tengo un Facebook, pero es un Facebook personal que tampoco uso y yo creo que ya la gente no usa eso, ¿no? No lo sé. No, es y muy tengo boomer, una ¿no? de página web por ahí que la di mucha tralla hace unos años, pero la dejé un poco colgada. Entonces, en Instagram. Genial, pues en Instagram te encontramos. Nada, Víctor, muchísimas gracias por pasarte por el podcast, estoy muy agradecido. No, y ya sabes que cuando quieras, este es tu podcast. Perfecto, pues muchísimas gracias, Robert, un abrazo. Hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que puedes suscribirte a la newsletter del podcast para enterarte de las últimas novedades y cuentos que publicamos y para recibir el PDF de los relatos. Nos vemos el 8 de diciembre con una nueva historia. Gracias por darle vida a este cuento. Un abrazo.